En el polvoriento patio de subastas de Dry Creek, un curtido ranchero compró una huérfana silenciosa y descalza por $1 de plata, solo para protegerla de la crueldad del mejor postor. La gente decía que era una lástima. Susurraban que quebraría su espíritu. Pero, ¿qué ocurrió después? Le sorprenderá. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El polvo se alzaba en espirales perezosas desde el corral de subastas de Dry Creek, llevado por un viento que olía a estiércol seco y sueños rotos. Era el último sábado de septiembre de 1887, y como cada año, los rancheros y comerciantes del territorio se reunían para intercambiar ganado, herramientas y las mentiras necesarias para sobrevivir otro invierno más. Hiram Beckett se mantenía en las sombras del granero de Miller, con el sombrero calado hasta los ojos y los brazos cruzados sobre el pecho. No había venido a comprar nada. Apenas tenía suficiente para mantener vivas a sus propias bestias, pero la tradición lo arrastraba aquí cada año, como un fantasma que regresa al lugar donde murió. Observaba a los hombres regatear por bueyes de trabajo y yeguas reproductoras, sus voces ásperas cortando el aire como cuchillos desafilados. «Siguiente lote», gritó el subastador, Jonas Webb, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Su voz ronca había estado pregonando durante 3 horas, y el cansancio comenzaba a filtrarse en cada palabra. Fue entonces cuando la vio. Mrs. Lillian Drury, la dueña de la pensión, emergió de entre la multitud tirando de algo. No, de alguien. Una niña pequeña, no mayor de 7 años, con el vestido gris descolorido y demasiado grande para su cuerpo menudo. Sus ojos oscuros estaban fijos en el suelo, como si hubiera aprendido que mirar directamente al mundo solo traía dolor. «Señores», anunció Mrs. Drury con la misma voz práctica que usaba para ofrecer habitaciones por la noche, «presento a Clara Mae Riggins, huérfana desde el incendio de primavera. Ha estado bajo mi cuidado estos 4 meses, pero las deudas de manutención se han acumulado considerablemente». Un murmullo incómodo recorrió la multitud. Algunos hombres se removieron en sus botas, otros encontraron súbitamente fascinante el cielo despejado. Hiram sintió que algo frío le apretaba el estómago. «La ofrezco para trabajo doméstico y cuidado general», continuó Mrs. Drury, su mano apretando el hombro huesudo de la niña. «Es obediente, sabe cocinar lo básico y puede trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Pido $20 para saldar sus deudas de pensión». $20 por una mocosa que come más de lo que trabaja, se burló Pete Morrison desde la primera fila. «Mi perro vale más». Risas crueles brotaron de algunos espectadores. Clara no levantó la vista, pero Hiram vio cómo sus pequeños puños se cerraban a los costados. Conocía esa postura. La había visto en el espejo durante años, después de enterrar a su esposa y su bebé. «¿Alguna oferta seria?», preguntó Webb, claramente incómodo. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Los minutos pasaron. Clara permaneció inmóvil como una estatua, mientras los hombres evitaban mirarla directamente. Hiram sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente sellado durante 5 años. La imagen de otra niña de cabello oscuro se superpuso sobre Clara, su pequeña Mary Elizabeth, que habría tenido exactamente esa edad si la fiebre tifoidea no se la hubiera llevado junto con su madre. $1 de plata, dijo de repente, su voz áspera por el desuso. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Hiram emergió de las sombras, sintiendo el peso de docenas de miradas sobre él. Mrs. Drury frunció el ceño. $1, señor Beckett. Las deudas de la niña ascienden a $1 de plata, repitió Hiram, sacando la moneda de su bolsillo y sosteniéndola en alto. La plata brilló bajo el sol del atardecer. «Es lo que tengo». El silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Clara levantó la mirada por primera vez, y Hiram vio en sus ojos algo que lo atravesó como una bala. Esperanza mezclada con terror, como si temiera que incluso esta oportunidad le fuera arrebatada. «Señor Beckett», intervino el sheriff Eli Carver, acercándose con expresión preocupada. «¿Está seguro de lo que está haciendo? Una niña no es ganado que se pueda». «Sé exactamente lo que estoy haciendo», interrumpió Hiram, aunque no estaba seguro de ello en absoluto.
Solo sabía que no podía quedarse parado mientras vendían a una niña como si fuera una mula vieja. Mrs. Drury miró la moneda, luego a la multitud expectante, y finalmente suspiró con resignación amarga. «Supongo que $1 es mejor que nada». «Muy bien, señor Beckett. La niña es suya». Webb golpeó su martillo una vez. «¡Vendida!». La palabra resonó en el aire como un disparo. Hiram se acercó a Clara, que lo miraba con ojos enormes y llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. Se arrodilló frente a ella, notando cómo se encogía ligeramente. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó suavemente. «Clara May Riggins, señor», murmuró ella, su voz apenas un susurro. «Bien, Clara May. Yo soy Hiram Beckett. ¿Tienes hambre?». Clara asintió casi imperceptiblemente. Hiram se incorporó y extendió su mano. Después de un momento de vacilación, ella la tomó. Su mano era tan pequeña que se perdía completamente en la de él. Mientras caminaban hacia su carro, el reverendo Joseph Hale se acercó apresuradamente. Era un hombre mayor, con cabello gris y ojos bondadosos que habían visto demasiado sufrimiento para su gusto. «Hiram», dijo en voz baja, «¿qué piensas hacer con la niña?». «Cuidarla», respondió Hiram simplemente. «Darle un hogar». El reverendo estudió su rostro. «Han pasado 5 años desde que perdiste a tu familia. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?». Hiram miró a Clara, que esperaba junto al carro con la paciencia resignada de alguien acostumbrada a que decidieran su destino sin consultarla. «No estoy seguro de nada, reverendo, pero tampoco podía quedarme ahí parado». Hale asintió lentamente. «Dios obra de maneras misteriosas, hijo. Si necesitas ayuda, cualquier cosa, sabes dónde encontrarme». «Gracias», murmuró Hiram, y ayudó a Clara a subir al carro. El sheriff Carver se acercó mientras Hiram desataba las riendas. «Hiram, técnicamente lo que acaba de pasar, bueno, no estoy seguro de que sea completamente legal. Una niña no es propiedad que se pueda subastar. Entonces, ¿qué sugiere, sheriff?», preguntó Hiram, su voz cargada de una dureza que no había mostrado en años. «¿Que la devuelva a Mrs. Drury para que la venda al mejor postor la próxima semana?». Carver se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «No, supongo que no. Solo, ten cuidado, Hiram. La gente va a hablar». «Que hablen», replicó Hiram subiendo al carro. «He sobrevivido a cosas peores que los chismes de pueblo». Mientras se alejaban de Dry Creek, Clara permanecía en silencio absoluto, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en el camino polvoriento. El sol se hundía hacia las montañas, pintando el cielo de naranjas y rojos que recordaban demasiado la sangre. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente Clara, su voz tan baja que Hiram tuvo que esforzarse para escucharla por encima del traqueteo de las ruedas. «A casa», respondió él, «a mi rancho». «¿Y qué va a pasar conmigo allí?». La pregunta tenía un filo de terror que hizo que Hiram apretara las riendas. Se dio cuenta de que Clara probablemente había escuchado historias, cosas horribles que les pasaban a los niños huérfanos cuando caían en manos equivocadas. «Vas a trabajar», dijo finalmente, «pero también vas a comer 3 veces al día, vas a tener una cama limpia donde dormir y nadie va a lastimarte. ¿Entiendes?». Clara lo miró de reojo, como si tratara de descifrar si estaba diciendo la verdad. «Sí, señor». «¿Y Clara Mae?». «Sí, señor. Puedes llamarme Hiram. No soy tu dueño. Soy... bueno, supongo que soy tu guardián ahora». Continuaron en silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. El rancho de Hiram apareció eventualmente en la distancia, una pequeña casa de madera con un granero inclinado y corrales que habían visto días mejores. No era mucho, pero era hogar. Cuando detuvieron el carro, Clara bajó sola antes de que Hiram pudiera ayudarla. Se quedó parada junto a la puerta, esperando instrucciones como un soldado. «Entra», dijo Hiram, abriendo la puerta. «Te mostraré dónde vas a dormir». La casa olía a soledad y polvo acumulado. Hiram encendió una lámpara de aceite, y la luz temblorosa reveló una sala modesta con muebles hechos a mano y fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Clara las miró fijamente. Una mujer hermosa con un bebé en brazos, ambas sonriendo a la cámara con la confianza de quienes creían que el futuro sería bondadoso. «Era mi esposa, Martha», dijo Hiram suavemente, siguiendo su mirada. «Y nuestra hija, Mary Elizabeth». «¿Dónde están ahora?»,
preguntó Clara. «Muertas», respondió Hiram con la honestidad brutal que había aprendido a emplear. «Hace 5 años. Fiebre tifoidea». Clara asintió, como si entendiera perfectamente el peso de esa pérdida. «Mis padres murieron en un incendio. Los vi arder». Las palabras colgaron en el aire entre ellos. 2 confesiones de dolor que los conectaban más profundamente que cualquier conversación educada podría haberlo hecho. «Ven», dijo Hiram finalmente. «Te mostraré tu habitación». La llevó por un pasillo estrecho hasta una pequeña habitación que había sido la nursery de Mary Elizabeth. Hiram había empacado todo hacía años, pero aún podía sentir la presencia de su hija en las paredes. «No es mucho», se disculpó, «pero es tuya». Clara recorrió la habitación con los ojos, tomando nota de la cama angosta con colchas limpias, la cómoda pequeña y la ventana que daba al corral. «Es más de lo que he tenido en mucho tiempo», dijo simplemente. Esa noche, después de una cena silenciosa de estofado y pan duro, Hiram se sentó en el porche mientras Clara se acostaba. Podía escuchar pequeños ruidos desde su habitación, el crujir del colchón, el susurro de sábanas. Se preguntó si ella también estaría despierta, mirando el techo y preguntándose qué había hecho al aceptar venir con un extraño. Las estrellas brillaban con la claridad feroz del desierto, las mismas estrellas que habían visto a Martha respirar por última vez, las mismas que habían sido testigos de su largo duelo solitario. Pero esta noche, por primera vez en 5 años, Hiram no se sintió completamente solo. En su habitación, Clara yacía despierta, escuchando los sonidos nocturnos de un lugar nuevo. El viento susurraba entre los álamos, los caballos resoplaban suavemente en el establo, y en algún lugar lejano, un coyote aulló a la luna. Pero no eran sonidos aterradores, eran sonidos de vida, de un mundo que continuaba moviéndose incluso en la oscuridad. Se tocó el estómago, aún sorprendida de estar llena. Hiram le había servido toda la comida que había querido, sin contarla, sin regañarla por pedir más. Y cuando ella había comenzado a lavar los platos automáticamente, él le había dicho que eso podía esperar hasta mañana. Tal vez, solo tal vez, este lugar sería diferente. Tal vez este hombre que había pagado $1 de plata por ella realmente significaba lo que había dicho sobre comida regular y una cama limpia y seguridad. En el porche, Hiram se levantó finalmente y entró a la casa. Se detuvo frente a la puerta cerrada de Clara, escuchando su respiración profunda y regular. Dormida, finalmente. «Buenas noches, Clara Mae», murmuró hacia la puerta. No hubo respuesta, pero Hiram podría haber jurado que escuchó el más ligero cambio en su respiración, como si ella también hubiera estado escuchando, esperando esas palabras de despedida que confirmaran que no había sido todo un sueño desesperado. El viento nocturno siguió soplando a través del valle, llevándose consigo los últimos ecos del día que había cambiado 2 vidas para siempre. En Dry Creek, la gente ya estaría hablando sobre lo que habían visto, el viudo Beckett comprando una niña como si fuera ganado. Pero aquí, en la quietud del rancho, 2 almas heridas comenzaban el delicado proceso de aprender a confiar de nuevo. El amanecer estaba aún a horas de distancia, pero ya algo había cambiado en el aire. El silencio ya no se sentía como una tumba, se sentía como una promesa. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El amanecer llegó demasiado pronto, filtrándose a través de las cortinas descoloridas de la habitación de Clara, como dedos de luz dorada. Había dormido mal, despertándose cada hora para asegurarse de que no había sido un sueño, que realmente estaba en una cama limpia, en una habitación que olía a madera de pino en lugar del moho rancio de la pensión de Mrs. Drury. Desde la cocina llegaba el sonido de alguien moviéndose con cuidado, tratando de no hacer ruido. Clara se incorporó, sus pies descalzos tocando el suelo frío. A través de la ventana podía ver a Hiram en el corral, alimentando a 2 caballos flacos y una vaca que se veía tan cansada como el resto del rancho. Se vistió rápidamente, el mismo vestido gris de ayer, el único que tenía, y salió de su habitación. La casa parecía diferente a la luz del día, más pequeña, más gastada, pero también más real. Las fotografías en la repisa seguían allí, Martha y Mary Elizabeth sonriendo desde su marco de plata empañada. En la cocina,
Una taza de café humeaba sobre la mesa junto a un plato con 2 huevos revueltos y una rebanada de pan tostado. Clara se detuvo en el umbral, insegura. En la pensión, los huérfanos comían después de que los huéspedes pagadores hubieran terminado, y solo lo que sobraba. «Buenos días», dijo Hiram desde la puerta trasera, quitándose el sombrero y sacudiéndose el polvo de las botas. «¿Has dormido bien?» Clara asintió, aunque no era completamente cierto. ¿Es para mí?», preguntó, señalando el plato. «Por supuesto. Siéntate y come antes de que se enfríe». Ella se acercó a la mesa con pasos cautelosos, como si esperara que alguien le dijera que había sido un error. Los huevos estaban perfectamente cocidos, cremosos y sazonados con sal y una pizca de pimienta. El pan estaba dorado y crujiente. Clara comió lentamente al principio, luego con más prisa, como si temiera que la comida pudiera desaparecer. Hiram la observaba desde su lugar junto a la estufa, notando cómo ella mantenía una mano protectora alrededor del plato y comía con la eficiencia de alguien que había aprendido a no desperdiciar ni una migaja. «Hay más si todavía tienes hambre», dijo. Clara levantó la vista, sorprendida. «¿En serio?». «En serio». Por primera vez desde que la había visto, algo parecido a una sonrisa titubeó en las comisuras de su boca. Era apenas perceptible, pero estaba ahí. Después del desayuno, Hiram le mostró el rancho. No era mucho, 50 acres de tierra dura y seca, la mayor parte inútil para cultivos, pero adecuada para pastorear unas pocas cabezas de ganado. La sequía de los últimos 3 años había sido brutal, y Hiram había tenido que vender la mayoría de sus animales solo para mantenerse a flote. «Las gallinas necesitan alimentarse cada mañana», explicó, conduciéndola hacia un gallinero destartalado, donde una docena de aves picoteaban el suelo en busca de gusanos. «Y hay que recoger los huevos 2 veces al día». Clara observó cómo él esparcía el grano, notando la gentileza en sus movimientos a pesar de sus manos callosas y su rostro curtido por el sol. Era alto y delgado, con el tipo de fuerza silenciosa que venía de años de trabajo duro. Sus ojos eran de un azul descolorido, como el cielo de invierno, y cuando la miraba, Clara no veía la impaciencia o irritación que había aprendido a esperar de los adultos. «¿Quieres intentarlo?», preguntó, ofreciéndole el balde de grano. Clara tomó el balde y copió sus movimientos, esparciendo los granos en arcos amplios. Las gallinas se arremolinaron alrededor de sus pies, clucando y compitiendo por la comida. Una gallina especialmente audaz, una Rhode Island Red, con una cresta orgullosa, picoteó suavemente la mano de Clara. «Esa es Henrietta», dijo Hiram. «Es la jefa de todas las demás. Un poco como Mrs. Drury, pero más simpática». Fue un chiste pequeño, pero Clara se sorprendió a sí misma soltando una risita. El sonido pareció sorprenderlos a ambos. Los días siguientes cayeron en un ritmo tentativo. Clara se despertaba al amanecer, alimentaba a las gallinas, recogía los huevos y luego ayudaba con las tareas del rancho. Hiram le enseñó a reparar una cerca rota, sostener las tablas mientras él martillaba los clavos. Le mostró cómo cepillar a los caballos sin asustarlos, hablándoles suavemente mientras pasaba la cepilla por sus costados. Pero las conversaciones entre ellos eran pocas y breves. Clara había aprendido que los adultos preferían el silencio de los niños, y Hiram parecía haber olvidado cómo hablar con alguien más joven que él. Comían sus comidas en silencio, trabajaban en silencio, y al final del día se separaban hacia sus respectivas habitaciones con apenas un buenas noches murmurado. Era un silencio cómodo, pero frágil, como hielo delgado sobre un estanque. La primera tormenta llegó una semana después de la llegada de Clara. Comenzó como un murmullo lejano de truenos sobre las montañas, pero para la hora de la cena, el viento aullaba alrededor de la casa como un animal salvaje. La lluvia golpeaba las ventanas con puños furiosos, y los relámpagos iluminaban el cielo en destellos blancos y violentos. Clara había estado ayudando a lavar los platos cuando el primer trueno realmente fuerte sacudió la casa. Se encogió, el plato resbalando de sus manos y estrellándose contra el suelo. «Lo siento», susurró, cayendo de rodillas para recoger los pedazos. «Lo siento mucho, no quise...». «Clara, está bien», dijo Hiram, acercándose. «Solo es un plato». Pero ella siguió disculpándose, sus manos temblando mientras intentaba recoger los fragmentos de cerámica.
Cuando otro trueno rugió sobre ellos, se encogió como si esperara un golpe. Hiram se arrodilló junto a ella, moviéndose despacio para no asustarla más. «Hey», dijo suavemente, «mírame». Clara levantó los ojos y él pudo ver las lágrimas que había estado conteniendo. «¿Te dan miedo las tormentas?». Ella asintió miserablemente. «Fue una tormenta la que causó el incendio. Los rayos cayeron sobre nuestro granero, y luego todo se extendió tan rápido». Su voz se quebró. Hiram sintió algo apretarse en su pecho. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó suavemente su hombro. «¿Sabes qué hacía mi Marta cuando había tormenta?». Clara negó con la cabeza. «Hacía chocolate caliente y me contaba historias sobre lugares donde siempre hacía sol. México, California, lugares donde las flores crecían todo el año y nunca nevaba». Se levantó y fue hacia la alacena, sacando una lata de cacao en polvo que no había tocado en años. «¿Qué te parece si hacemos un poco? Y puedes contarme sobre algún lugar donde te gustaría estar que no fuera aquí». Mientras calentaba la leche en la estufa y batía el cacao, Clara se sentó a la mesa y se secó los ojos con la manga. «No sé mucho sobre lugares lejanos», admitió, «pero mi mamá solía contarme sobre una playa donde las olas son azules como los ojos de Dios, y puedes caminar por millas en la arena sin ver a nadie más. ¿Cómo se llama ese lugar?». «California», dijo Clara, probando la palabra como si fuera algo dulce. «Mamá decía que íbamos a ir algún día, cuando papá ahorrara suficiente dinero». Hiram sirvió el chocolate en 2 tazas y se sentó frente a ella. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la cocina, iluminada por la luz dorada de la lámpara de aceite, se sentía cálido y seguro. «Tal vez algún día lo harás», dijo. «Ir a California, quiero decir». Clara lo miró por encima de su taza. «¿Usted también iría?». La pregunta lo tomó por sorpresa. En los años desde la muerte de Martha y Mary Elizabeth, nunca había considerado dejar el rancho, dejar las tumbas que visitaba cada domingo después de la iglesia. «No lo sé», dijo honestamente. «Nunca he pensado en eso». «Bueno», dijo Clara tomando otro sorbo de chocolate. «Si decide ir, podríamos ir juntos, para que ninguno de los dos esté solo». Algo se movió en el pecho de Hiram, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado su nombre. Esperanza, tal vez. O propósito. La tormenta pasó eventualmente, dejando el aire limpio y fresco. Cuando Clara se fue a dormir esa noche, Hiram se quedó despierto más tiempo de lo usual, sentado en su mecedora junto a la ventana. La luna había salido, brillando sobre la tierra empapada, y todo parecía lavado y nuevo. Por primera vez en años, se encontró haciendo planes más allá del día siguiente. Clara necesitaría ropa nueva antes del invierno. La cerca del lado este necesitaba reparación completa. Tal vez podría vender uno de los caballos y comprar algunas gallinas más. Clara parecía tener buena mano con las aves. En su habitación, Clara yacía despierta también, escuchando los sonidos post-tormenta del rancho. Un búho ululaba en la distancia, y los caballos relinchaban suavemente en el establo. Pero lo que más recordaba era la gentileza en la voz de Hiram cuando le había hablado sobre su esposa, la paciencia con la que había preparado el chocolate caliente, la forma en que no se había enojado cuando ella rompió el plato. Se tocó el estómago, satisfecha no solo por la comida, sino por algo más, la sensación de que tal vez, por primera vez desde el incendio, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. A la mañana siguiente, Hiram despertó con el sonido de alguien moviéndose en la cocina. Se levantó y se asomó, esperando encontrar a Clara preparándose para alimentar a las gallinas. En cambio, la encontró de pie frente a la ventana, sosteniendo una hoja de papel y un pedazo de carbón que había encontrado junto a la chimenea. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Clara se sobresaltó, ocultando rápidamente el papel detrás de su espalda. «Nada. Solo estaba mirando por la ventana». «¿Puedo ver?». Después de un momento de vacilación, Clara le entregó el papel. Era un dibujo simple pero reconocible. La casa, el granero, las gallinas en el corral. Y en el porche, 2 figuras, una alta y una pequeña, de pie una junto a la otra. Hiram estudió el dibujo durante un largo momento. «Esto es muy bueno», dijo finalmente. «¿Sabías dibujar antes?». Clara asintió tímidamente. «Mi mamá me enseñó un poco, antes del incendio». «¿Te gustaría tener papel de verdad? ¿Y tal vez un lápiz?». Los ojos de Clara se iluminaron.
¿En serio? En serio. La próxima vez que vaya al pueblo, te traeré algunos. Clara tomó el dibujo y lo miró de nuevo. Con cuidado, caminó hacia la pared junto a la ventana de la cocina y lo clavó con una astilla de madera. ¿Puedo dejarlo aquí?, preguntó. Hiram miró el dibujo. Su hogar, visto a través de los ojos de una niña que apenas comenzaba a creer que podría quedarse. En el papel, las figuras en el porche parecían pertenecer allí, como si siempre hubieran estado destinadas a estar juntas. Sí, dijo, su voz un poco más ronca de lo usual. Puede quedarse ahí. Y mientras el sol se alzaba sobre las montañas distantes, pintando el cielo de rosa y oro, dos extraños que ya no se sentían tan extraños el uno al otro, comenzaron otro día, juntos. 3 semanas después de que Clara clavara su dibujo en la pared de la cocina, los susurros comenzaron en serio. Hiram los escuchó por primera vez cuando fue al almacén general de Miller para comprar harina y azúcar. Las conversaciones se detuvieron abruptamente cuando entró, y los ojos lo siguieron mientras caminaba por los pasillos. Doris Miller, la esposa del dueño, le sonrió con esa sonrisa tensa que las mujeres del pueblo reservaban para los hombres que habían hecho algo cuestionable, pero no completamente condenable. «Buenos días, señor Beckett», dijo, sus ojos brillando con curiosidad apenas contenida. «¿Cómo está ajustándose la niña?» «Bien», respondió Hiram secamente, colocando la harina sobre el mostrador. «Clara se está adaptando muy bien». «Oh, qué bueno escuchar eso», murmuró Doris, envolviendo las compras con más lentitud de la necesaria. «Debe ser difícil para un hombre solo cuidar de una niña pequeña, especialmente una que ha pasado por tanto trauma». Hiram podía sentir los oídos de otras personas estirándose para captar cada palabra. «Clara es una niña fuerte, y yo no soy completamente inútil». «Oh, por supuesto que no», Doris se apresuró a decir. «Es solo que, bueno, algunas personas se preguntan si tal vez sería mejor para ella estar con una familia de verdad. Con una madre, quiero decir». La mandíbula de Hiram se tensó. «Clara tiene un hogar conmigo». «Naturalmente, dijo Doris, pero su tono sugería que no estaba nada convencida. «Solo espero que la gente del pueblo entienda sus intenciones». Hiram pagó sus compras sin otra palabra y salió del almacén sintiendo el peso de las miradas como piedras en su espalda. Afuera se encontró con el reverendo Hale, quien claramente había estado esperándolo. «Hiram», dijo el reverendo, su rostro serio, «¿podemos hablar?» Se alejaron del almacén, caminando hacia la pequeña plaza del pueblo donde un álamo solitario proporcionaba sombra. «Han llegado a mis oídos algunos comentarios», comenzó Hale cuidadosamente, «sobre ti y Clara». «¿Qué tipo de comentarios?» «Nada malicioso, entiéndeme. Pero la gente está preocupada. Una niña pequeña viviendo sola con un hombre soltero, bueno, levanta preguntas». Hiram sintió que la furia se alzaba en su pecho como agua hirviendo. «¿Qué tipo de preguntas?» «Las que no deberían hacerse sobre un hombre de tu carácter», dijo Hale firmemente. «Pero sabes cómo es la gente, Hiram. Sus mentes van a lugares oscuros cuando no entienden una situación». «Salvé a esa niña de ser vendida como ganado», gruñó Hiram. «Le di un hogar, comida, seguridad. ¿Y por eso me convierten en villano?» «No eres un villano», dijo Hale. «Pero tal vez sería bueno si Clara fuera vista más en el pueblo. En la iglesia, por ejemplo. Que la gente vea por sí misma que está bien cuidada y feliz». Hiram consideró esto. Había evitado llevar a Clara a la iglesia, no por vergüenza, sino porque no quería exponerla a las miradas y murmuraciones. Pero tal vez Hale tenía razón. Tal vez ver era mejor que imaginar. «Bien», dijo finalmente. «Este domingo». El domingo por la mañana, Clara se puso su único vestido bueno, uno que Hiram había comprado la semana anterior en una tienda de ropa usada. Era azul marino con pequeñas flores blancas, y aunque le quedaba un poco grande, la hacía ver como lo que era, una niña normal de 7 años. Caminaron al pueblo juntos, Clara tomando 2 pasos por cada uno de los de Hiram para mantenerse al día. Cuando llegaron a la pequeña iglesia de madera, Hiram pudo sentir las miradas volviéndose hacia ellos como girasoles siguiendo al sol. Se sentaron en un banco hacia atrás, Clara manteniéndose cerca del lado de Hiram. El reverendo Hale dirigió el servicio con su habitual dignidad callada.
pero Hiram notó cómo sus ojos encontraban los de él varias veces durante el sermón sobre la bondad hacia los extranjeros. Después del servicio, mientras la congregación se reunía afuera intercambiando saludos y chismes, Mrs. Beatrice Thornton, la esposa del banco y autoproclamada guardiana de la moralidad del pueblo, se acercó con su sonrisa más dulce y venenosa. «Señor Becket», arrulló, «qué encantador ver a su pupila en la iglesia». «Clara», dijo Hiram firmemente. «Su nombre es Clara». «Por supuesto, querida Clara». Mrs. Thornton se inclinó hacia Clara con el tipo de condescendencia que los adultos reservan para los niños que consideran problemáticos. «¿Te gusta vivir en el rancho, querida?» Clara miró a Hiram, luego de vuelta a Mrs. Thornton. «Sí, señora». «Qué dulce. Y dime, ¿el señor Becket es amable contigo? ¿Te trata bien?» La implicación en la pregunta era clara como cristal, y Hiram sintió que su temperamento comenzaba a hervir. Pero antes de que pudiera intervenir, Clara habló. «Hiram me enseñó a cepillar los caballos», dijo con la seriedad que solo los niños pueden lograr. «Y hace el mejor chocolate caliente del mundo. Y cuando tuve pesadillas sobre el incendio, se sentó conmigo hasta que se fueron». Mrs. Thornton parpadeó, claramente no esperando una respuesta tan directa y detallada. «Bueno, eso es muy bonito, querida. También me va a enseñar a montar a caballo», continuó Clara, calentándose con el tema. «Dice que toda niña del oeste debería saber montar. Y vamos a plantar un jardín en primavera, con tomates y frijoles y tal vez incluso girasoles». Cada palabra que Clara decía pintaba un cuadro de vida doméstica normal y feliz, y Hiram pudo ver cómo la expresión de Mrs. Thornton se volvía más confundida y menos acusatoria. «Bueno», dijo finalmente, «suena como si estuvieras muy bien establecida». «Lo estoy», dijo Clara con simple honestidad. «Hiram cuida de mí, y yo cuido de él. Eso es lo que hace una familia». La palabra familia colgó en el aire como una campana tocada. Mrs. Thornton murmuró algo sobre tener que irse y se alejó apresuradamente, probablemente para compartir esta conversación inesperada con sus amigas. Más tarde, mientras caminaban a casa, Clara preguntó, «¿Por qué esa señora me hacía tantas preguntas?». Hiram consideró cómo explicar la naturaleza complicada de la naturaleza humana a una niña de 7 años. «Algunas personas no entienden nuestra situación», dijo finalmente. «Piensan que es extraño que un hombre solo críe a una niña». «¿Es extraño? ¿Qué piensas tú?». Clara consideró esto seriamente. «No creo que sea extraño. Creo que es lo que se supone que debe pasar. Como cuando encuentras un gatito perdido. No preguntas si es extraño llevarlo a casa. Solo lo haces porque es lo correcto». Hiram sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Exactamente». Pero los susurros no se detuvieron. Si acaso se intensificaron. En el salón, Hiram escuchó fragmentos de conversaciones que se detenían abruptamente cuando lo veían. En el correo, la señora del correo le entregaba sus cartas con una expresión que sugería que sabía algo sórdido sobre él. El punto de quiebre llegó una tarde de jueves, cuando Hiram estaba en el salón de McGillicuddy, tratando de olvidar sus problemas en el fondo de un vaso de whisky. No era algo que hiciera a menudo. Había visto a demasiados hombres ahogarse en alcohol después de perder a sus familias, pero a veces el silencio del rancho se volvía demasiado fuerte y el ruido del salón proporcionaba alivio. Estaba sentado solo en una mesa del rincón cuando escuchó su nombre desde la barra. «Todo lo que digo es que no es natural», estaba diciendo Pete Morrison, el mismo hombre que había hecho el comentario cruel en la subasta. Un hombre de su edad, viviendo solo con una niña pequeña, hace que uno se pregunte qué está realmente pasando en ese rancho. «Ten cuidado, Pete», murmuró otro hombre. «Becket es un hombre peligroso cuando se enoja». «No me importa qué tan peligroso sea», continuó Morrison, su voz más fuerte por el whisky. «Esa pobre niña probablemente no sabe lo que le está pasando. Alguien debería hacer algo al respecto». «¿Cómo qué?» «Como enviarla a algún lugar apropiado, un orfanato, tal vez, o encontrar una familia real que se haga cargo de ella». Hiram se levantó tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás con un estrépito que hizo que toda la habitación se callara. Caminó hacia la barra con pasos medidos y deliberados, sus espuelas tintineando contra el piso de madera. «¿Tienes algo que decir sobre mí, Morrison?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila.
Morrison se volvió, y Hiram pudo ver el miedo bailando detrás de la bravuconería en sus ojos. Solo estaba diciendo que tal vez la niña estaría mejor. El puño de Hiram se conectó con la mandíbula de Morrison antes de que pudiera terminar la oración. Morrison se tambaleó hacia atrás, derramando su bebida, antes de caer pesadamente al suelo. «La próxima vez que tengas algo que decir sobre mi familia», dijo Hiram, flexionando los nudillos, «dímelo a mí directamente». El silencio en el salón era tan espeso que se podría haber cortado con cuchillo. Morrison se levantó lentamente, limpiándose la sangre de su labio partido. «Tu familia», se burló. «Esa es buena, Beckett. La compraste como comprarías una vaca». Esta vez fue Morrison quien vio venir el puño, pero no fue lo suficientemente rápido para evitarlo. Se tambaleó de nuevo, esta vez golpeando el borde de la barra antes de deslizarse al suelo. «¡Basta!». La voz del sheriff Carver cortó el aire como un látigo. Había entrado sin que nadie lo notara, y ahora se interponía entre Hiram y Morrison. «Hiram, afuera, ahora». Hiram siguió a Carver fuera del salón, sus nudillos doloridos pero su furia aún ardiendo. «¿En qué diablos estabas pensando?», demandó Carver una vez que estuvieron solos. ¿Golpear a Pete Morrison en medio del salón? Estaba pensando en que un hombre debería poder defender a su familia sin que todo el pueblo actúe como si fuera un criminal, gruñó Hiram. «Tu temperamento no está ayudando a Clara», dijo Carver firmemente. «Cada vez que reaccionas así, das a la gente más razones para dudar de ti». Hiram sabía que el sheriff tenía razón, pero eso no hizo que la verdad fuera más fácil de tragar. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Quedarme sentado mientras difaman mi carácter? «Demostrar que están equivocados», dijo Carver. «Deja que vean quién eres realmente. No este hombre enojado que está dispuesto a pelear en bares». Hiram regresó al rancho esa noche con los nudillos hinchados y el corazón pesado. Clara estaba esperándolo en el porche, como había empezado a hacer cuando se tardaba en volver del pueblo. «¿Qué le pasó a su mano?», preguntó, notando inmediatamente sus nudillos magullados. «Me metí en una pelea», dijo Hiram, demasiado cansado para mentir. Clara tomó su mano con cuidado, examinando los nudillos con la seriedad de un médico. «¿Era sobre mí?». Hiram la miró sorprendido. A veces olvidaba lo perceptiva que era. «Sí», admitió. Clara asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Desapareció dentro de la casa y regresó con un paño húmedo y frío. «Mi papá solía meterse en peleas cuando otros hombres decían cosas feas sobre mamá», dijo, limpiando suavemente la sangre de sus nudillos. «Mamá le decía que los puños no pueden cambiar corazones pequeños». «¿Y qué decía tu papá?». «Que algunos corazones son demasiado pequeños para cambiar, pero que al menos pueden aprender a quedarse callados». Hiram no pudo evitar sonreír ante eso. «Tu madre sonaba como una mujer sabia». «Lo era», dijo Clara simplemente. «Pero creo que papá también tenía razón a veces». Esa noche, después de que Clara se fuera a la cama, Hiram se sentó en el porche mirando las estrellas. El viento nocturno llevaba el aroma de la salvia y la tierra seca, olores que normalmente lo consolaban. Pero esta noche, su mente estaba perturbada. ¿Había hecho lo correcto al traer a Clara a casa? ¿O había sido egoísta, llenando el vacío en su propia vida sin considerar completamente lo que podría ser mejor para ella? Sus dudas fueron interrumpidas por el sonido de pies descalzos en el piso de madera. Clara apareció en la puerta en su camisón, frotándose los ojos. «No podía dormir», dijo. «¿Usted tampoco?». «No», admitió. Ella se acercó y se sentó en el escalón junto a él, mirando las mismas estrellas que él había estado contemplando. «¿Se arrepiente de haberme traído a casa?», preguntó en voz baja. La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. «¿Por qué preguntarías eso?». «Porque la gente dice cosas, y usted se mete en peleas, y a veces lo veo mirando las fotos de su esposa e hija, y se ve tan triste». Hiram se volvió para mirarla. Esta niña pequeña que había llegado a significar tanto para él en tan poco tiempo. A la luz de las estrellas, parecía incluso más joven de lo que era, vulnerable y valiente al mismo tiempo. «Clara», dijo, su voz ronca con emoción, «no me arrepiento ni por un segundo de haberte traído a casa. Eres lo mejor que me ha pasado en 5 años». «¿En serio?». «En serio. Y si la gente del pueblo no puede ver eso, entonces es su problema, no el nuestro». Clara sonrió. Una sonrisa real y completa que transformó toda su cara.
Bueno, dijo, acurrucándose contra su costado. Entonces supongo que simplemente tendremos que mostrarles. Mientras se sentaban juntos bajo las estrellas, Hiram se dio cuenta de que Clara tenía razón. La pelea no había resuelto nada. Si acaso, había empeorado las cosas. Pero tal vez había otra manera. Tal vez era hora de dejar que el pueblo viera lo que él sabía que era verdad. Que él y Clara no eran una transacción comercial o un escándalo esperando a estallar. Eran una familia. Y familias que se habían encontrado en circunstancias inusuales valían tanto como cualquier otra. Tal vez incluso más, porque habían elegido activamente amarse entre sí. La mañana después de su conversación bajo las estrellas, Hiram despertó con una sensación de propósito renovado. El aire de octubre llevaba la promesa del invierno que se acercaba, y había trabajo que hacer antes de que llegaran las primeras nevadas. Clara ya estaba despierta, alimentando a las gallinas con la competencia callada que había desarrollado en las últimas semanas. «Buenos días, Henrietta», la escuchó murmurar a la gallina Rhode Island Red. «¿Dormiste bien?» «Yo también». Hiram sonrió a pesar de sí mismo. Clara había comenzado a hablar con los animales como si fueran viejos amigos, y de alguna manera esto parecía perfectamente natural. Las gallinas ciertamente parecían responderle. Producían más huevos desde que ella había llegado, como si su presencia gentil las hubiera tranquilizado. Estaban desayunando en su silencio cómodo habitual, cuando el sonido de cascos en el camino los alertó de visitantes. Hiram miró por la ventana y frunció el ceño. Dos extraños montaban hacia la casa, un hombre y una mujer bien vestidos en un carruaje que se veía demasiado elegante para las carreteras polvorientas del territorio de Wyoming. «Quédate adentro», le dijo a Clara, pero ella ya se había acercado a la ventana, su rostro pálido de reconocimiento y miedo. «Los conozco», susurró. «Son los Riggins, primos lejanos de papá». Hiram sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «¿Los has visto antes?» «Una vez en el funeral de mis padres. Dijeron que era una lástima, pero que estaban demasiado ocupados para hacerse cargo de mí». La voz de Clara se volvió pequeña. «¿Por qué están aquí ahora?» Antes de que Hiram pudiera responder, Calvin Riggins había llamado a la puerta con la autoridad de un hombre acostumbrado a que sus demandas fueran atendidas inmediatamente. Era un hombre de mediana edad, con un bigote cuidadosamente recortado y un abrigo que probablemente costaba más que lo que Hiram ganaba en un mes. Su esposa, Loretta, permanecía junto al carruaje con una expresión de disgusto mientras miraba el modesto rancho. Hiram abrió la puerta manteniendo su cuerpo bloqueando la entrada. «Señor Beckett». Calvin Riggins no esperó una confirmación. «Soy Calvin Riggins, y esta es mi esposa Loretta. Hemos venido por nuestra sobrina». «Clara no es su sobrina», dijo Hiram firmemente. «Es mi pupila». «Ah, sí. Hemos oído sobre su arreglo irregular». Calvin sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Muy caritativo de su parte, por supuesto, pero me temo que ya no será necesario. Hemos venido a llevar a Clara a casa con nosotros. Esta es su casa». Calvin sacó un sobre de su abrigo interior. «Tengo aquí documentos legales que establecen nuestro derecho como parientes de sangre más cercanos a tener custodia de la niña. Estoy seguro de que un hombre razonable como usted entiende que la sangre es más fuerte que la caridad». Hiram tomó los papeles, sus ojos escaneando rápidamente las palabras legales que solo medio entendía. Pero una cosa estaba clara. Los Riggins estaban reclamando custodia legal de Clara. «¿Dónde han estado durante los últimos 6 meses?» preguntó. «Clara ha estado necesitando una familia desde el incendio. Desafortunadamente, no nos enteramos de la trágica situación de Clara hasta hace poco», dijo Calvin suavemente. «Hemos estado resolviendo asuntos comerciales en el este, pero ahora estamos en posición de darle el hogar adecuado que merece». Loretta se había acercado durante esta conversación y ahora miraba hacia la casa con curiosidad depredadora. «¿Dónde está la niña? Me gustaría verla». «Clara», llamó Hiram hacia adentro, su voz más gentil de lo que se sentía. «Ven aquí, por favor». Clara apareció en la puerta, manteniéndose cerca de Hiram. Sus ojos fueron inmediatamente a los Riggins y Hiram pudo sentir cómo se tensaba. «¡Clara-me!», exclamó Loretta con entusiasmo falso. «Mira qué grande has crecido. ¿Me recuerdas, querida? Soy tu tía Loretta». Clara asintió lentamente, pero no se movió de su lugar junto a Hiram.
Hemos venido a llevarte a casa con nosotros, continuó Loretta. Tendrás tu propia habitación hermosa y vestidos nuevos y una institutriz apropiada. ¿No te parece maravilloso? Ya tengo una habitación, dijo Clara en voz baja, y ya tengo un hogar. Calvin se aclaró la garganta. Estoy seguro de que el señor Beckett ha sido muy amable, Clara, pero un rancho desolado no es lugar para una jovencita. Necesitas influencias femeninas apropiadas, educación, refinamiento. Puedo leer, dijo Clara, su mentón alzándose ligeramente. Hiram me ha estado enseñando, y sé cocinar, y cuidar animales, y... Por supuesto que puedes, querida, interrumpió Loretta. Pero hay tanto más en la vida que habilidades domésticas básicas. Hiram había estado estudiando los documentos mientras ellos hablaban, y algo le molestaba sobre el papeleo. Las fechas estaban extrañamente recientes, y algunos de los sellos se veían incorrectos. Necesito tiempo para revisar esto apropiadamente, dijo, doblando los papeles, y para consultar con un abogado. La sonrisa de Calvin se endureció. Señor Beckett, espero que no vaya a complicar innecesariamente esta situación. Clara pertenece con su familia. Ella está con su familia, dijo Hiram firmemente. Una familia elegida por $1 de plata no es una familia real, replicó Calvin, y Hiram vio cómo Clara se encogía ante las palabras. Creo que es hora de que se vayan, dijo Hiram, su voz peligrosamente tranquila. Muy bien, dijo Calvin, volviendo a su carruaje, pero regresaremos mañana con el sheriff. Espero que para entonces haya entrado en razón. Mientras se alejaban, Clara finalmente habló. No quiero ir con ellos. No vas a ir, dijo Hiram, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que podría no tener elección en el asunto. Esa tarde, Hiram cabalgó al pueblo para encontrar al sheriff Carver. Lo encontró en su oficina, limpiando su rifle con la atención meticulosa de un hombre que prefería las tareas simples a los problemas complejos. Calvin Riggins vino a verme hace una hora, dijo Carver sin levantar la vista. Dice que tienes a su sobrina ilegalmente. Clara no quiere ir con ellos, dijo Hiram, y hay algo extraño sobre su papeleo. Las fechas, los sellos, algo no está bien. Carver suspiró y dejó el rifle. Hiram, sabes que no soy abogado. Si tienen documentos legales, ¿y si los documentos son falsos? ¿Tienes prueba de eso? Hiram no tenía prueba, solo una sensación persistente de que algo estaba mal. ¿Por qué aparecer ahora? Clara ha sido huérfana durante meses. ¿Dónde estaban cuando ella realmente los necesitaba? No lo sé, admitió Carver, pero la ley es la ley. Si son sus parientes más cercanos. La ley también dice que los niños no pueden ser vendidos en subastas, interrumpió Hiram. Pero ahí estabas cuando eso pasó. Carver se enderezó, sus ojos endureciéndose. Eso fue diferente. Estabas ayudando a esa niña. Y la estoy ayudando ahora. Los dos hombres se miraron fijamente en el aire cargado de la oficina. Finalmente, Carver habló. Te diré qué voy a hacer. Voy a enviar un telegrama al juez del condado. Si va a haber una disputa de custodia, necesita ser manejada apropiadamente. Pero Hiram se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tienes que estar preparado para la posibilidad de que no tengas derechos legales aquí. Hiram asintió grimly y se fue de la oficina del sheriff con el corazón pesado. Su siguiente parada fue la casa del reverendo Hale. Hale estaba en su estudio, preparando el sermón del domingo, cuando Hiram llegó. Escuchó en silencio mientras Hiram le contaba sobre los Riggins y sus demandas de custodia. He estado temiendo algo así, dijo Hale cuando Hiram terminó. Había rumores de que los padres de Clara podrían haber dejado algo de valor, tierra tal vez, o dinero ahorrado. ¿Qué tipo de rumores? El padre de Clara, James Riggins, era un hombre cuidadoso. Había estado ahorrando para comprar más tierra antes del incendio. Y había historias sobre una herencia de un tío lejano. Nada confirmado, pero suficiente para hacer que los parientes lejanos se interesaran. Hiram sintió que las piezas comenzaban a encajar. Entonces no han venido por Clara. Han venido por su dinero. Es posible, dijo Hale cuidadosamente, pero eso no cambia su posición legal. ¿Qué puedo hacer? Hale se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la pequeña iglesia donde Clara había defendido tan elocuentemente su vida con Hiram. Necesitas un abogado, un buen abogado, y necesitas evidencia de que Clara está mejor contigo que con ellos.
¿Qué tipo de evidencia? Testimonios. Gente que pueda atestiguar que Clara está prosperando bajo tu cuidado. Su salud, su felicidad, su desarrollo. Hiram pensó en los susurros del pueblo, las miradas sospechosas, los comentarios sobre lo inapropiado de su situación. No estoy seguro de que muchas personas en el pueblo testifiquen a mi favor. Te sorprenderías, dijo Hale gentilmente. La gente puede chismear, pero también pueden reconocer el amor verdadero cuando lo ven. Esa noche, Hiram regresó al rancho para encontrar a Clara esperándolo en el porche. Había estado llorando. Él podía ver las marcas de lágrimas en sus mejillas, pero cuando lo vio, trató de sonreír. ¿Tengo que irme?, preguntó simplemente. Hiram se sentó junto a ella en el escalón del porche. No, si puedo evitarlo. Pero Clara, necesito que entiendas algo. Los Riggins tienen la ley de su lado. Son familia de sangre, y eso significa algo en una corte. Pero usted también es mi familia, dijo Clara, su voz temblando. Usted me salvó, me dio un hogar, me enseñó a no tener miedo. Lo sé, dijo Hiram, su propia voz espesa, y voy a pelear por ti. Vamos a conseguir un abogado y vamos a pelear esto en la corte. Clara se acurrucó contra él, y Hiram pudo sentir cómo temblaba. ¿Qué pasa si perdemos? No vamos a perder, dijo Hiram, aunque no estaba seguro de creer sus propias palabras. ¿Pero qué pasa si lo hacemos? Hiram la abrazó más fuerte. Entonces encontraremos otra manera. Te prometo, Clara Mae, que no voy a dejar que te lleven sin pelear. Permanecieron sentados en silencio por un largo tiempo, mirando las estrellas que habían llegado a ser testigos silenciosos de su vínculo creciente. Finalmente, Clara habló. ¿Puedo contarle algo? ¿Algo que nunca le he dicho a nadie? Puedes contarme cualquier cosa. El día del incendio, antes de que empezara, tuve un sueño extraño. Soñé con un hombre alto con ojos tristes que vendría por mí. En el sueño, él tenía una casa pequeña con gallinas y había una habitación que había estado esperándome. Hiram sintió que se le cortaba la respiración. Cuando lo vi en la subasta, supe que era usted. Supe que el sueño era real. Clara lo miró con ojos serios más allá de sus años. No creo que los Riggins estuvieran en mi sueño. Creo que usted era mi destino. Esa noche, después de que Clara se fuera a la cama, Hiram se sentó a la mesa de la cocina con una lámpara de aceite y una hoja de papel en blanco. Había decidido escribir una carta, no a un abogado, aunque también haría eso, sino a Clara misma. Una carta que explicara todo lo que ella había llegado a significar para él, en caso de que no tuviera la oportunidad de decírselo más tarde. Mi querida Clara, comenzó, y luego se detuvo. ¿Cómo podía poner en palabras lo que era indecible? ¿Cómo podía explicar que ella había tomado un corazón que había estado muerto durante 5 años y lo había traído de vuelta a la vida? Comenzó de nuevo. Antes de que llegaras, yo era un hombre que simplemente existía. Comía porque tenía que comer, dormía porque tenía que dormir, trabajaba porque tenía que trabajar. Pero no estaba realmente vivo. Tú me devolviste la vida, Clara Mae. Tu valor, tu gentileza, tu manera de ver belleza en cosas simples como el chocolate caliente y las gallinas tontas. Me recordaste lo que significa esperar algo mejor mañana que lo que tuviste hoy. No importa lo que pase con los Riggins. Necesito que sepas esto. Elegirte fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y si tengo que pasar el resto de mis días probando que merezco ser tu padre, entonces así será. Dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Mañana buscaría al mejor abogado que pudiera encontrar. Mañana comenzaría a pelear por el derecho de llamar a Clara su hija. Pero esta noche, simplemente se sentó en el silencio de la casa que ella había llenado de vida y esperó a que amaneciera. En su habitación, Clara yacía despierta, mirando el techo. Podía escuchar a Hiram moviéndose en la cocina, el raspar de una pluma sobre papel. No sabía qué estaba escribiendo, pero de alguna manera sabía que era sobre ella. Los Riggins podrían tener papeles legales y demandas de sangre, pero ella tenía algo que ellos nunca podrían entender. Tenía un padre que había elegido amarla cuando no tenía que hacerlo. Y eso, Clara estaba segura, tenía que contar para algo. Tenía que hacerlo. El día del juicio amaneció gris y frío, con nubes bajas que prometían nieve antes del anochecer. Hiram se había levantado antes del alba, incapaz de dormir, y había encontrado a Clara ya despierta en la cocina.
sentada a la mesa con las manos cruzadas como si estuviera orando. ¿Has desayunado?, preguntó, aunque su propio estómago estaba demasiado tenso para pensar en comida. No puedo, murmuró Clara. Me siento como si tuviera piedras adentro. Hiram se sentó junto a ella y tomó sus manos pequeñas entre las suyas. Estaban frías como el hielo. Escúchame, Clara Mae. Sin importar lo que pase hoy, quiero que sepas que eres mi hija en todo lo que importa. Ningún juez puede cambiar eso. Clara asintió, pero él podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que había visto el día de la subasta, cuando pensó que nadie la querría. ¿Tengo que hablar?, preguntó. ¿Enfrente de todos? Tal vez. El señor Davidson dice que el juez podría querer escucharte. Davidson era el abogado que Hiram había conseguido de Cheyenne, un hombre mayor con una reputación sólida y una tarifa que había vaciado los pocos ahorros de Hiram. Pero valía la pena cada centavo si significaba mantener a Clara. ¿Qué les digo? La verdad, dijo Hiram simplemente. Solo di la verdad. El juzgado improvisado se había establecido en el salón del pueblo, con mesas largas arregladas para crear un aire de formalidad legal. Cuando Hiram y Clara llegaron, ya había una pequeña multitud reunida. Parecía que todo Dry Creek había venido a presenciar el espectáculo. Los Riggins estaban sentados en la primera fila con su propio abogado, un hombre elegante de Denver llamado Thornwell, que irradiaba la confianza de alguien acostumbrado a ganar. Calvin llevaba su mejor traje, y Loretta había escogido un vestido que gritaba respetabilidad y riqueza. Se veían exactamente como la familia adecuada y próspera que eran. En contraste, Hiram llevaba su único traje bueno, el mismo que había usado para el funeral de Martha, y Clara tenía puesto el vestido azul que él le había comprado, aunque ahora se veía pequeño y desgastado al lado de la elegancia de los Riggins. El juez Hamilton era un hombre severo de unos 60 años, que había hecho el viaje desde Cheyenne específicamente para este caso. Se sentó detrás de una mesa grande, sus ojos grises escaneando la habitación llena con la expresión de alguien que había visto demasiados dramas humanos para ser fácilmente impresionado. «Este tribunal está ahora en sesión», anunció. «Estamos aquí para determinar la custodia de la menor Clara Mae Riggins. Señor Thornwell, puede proceder». El abogado de los Riggins se levantó con la gracia de un actor experimentado. Era alto y distinguido, con cabello plateado y una voz que llenaba la habitación sin esfuerzo. «Su honor. Este caso es bastante simple. Mis clientes, el señor y la señora Calvin Riggins, son los parientes de sangre más cercanos de Clara Mae Riggins. Son personas respetables con los medios financieros para proporcionar a la niña todo lo que necesita: educación apropiada, influencias sociales adecuadas y un hogar estable con una figura materna». Thornwell gesticuló hacia Hiram con desdén apenas disimulado. En contraste, el señor Beckett adquirió a la niña en lo que solo puede ser descrito como una transacción comercial irregular. Es un hombre soltero sin experiencia en criar niñas, viviendo en aislamiento en un rancho fallido. ¿Es este realmente el ambiente apropiado para una jovencita impresionable? Murmullos aprobatorios salieron de partes de la audiencia. Hiram vio cómo Mrs. Thornton asentía vigorosamente, y su corazón se hundió. «Además», continuó Thornwell, «tenemos serias preocupaciones sobre la naturaleza de este arreglo. Un hombre maduro viviendo solo con una niña pequeña. Bueno, su honor, estoy seguro de que puede ver por qué esto genera preguntas». «Objeción». Davidson se levantó bruscamente. «El señor Thornwell está implicando...» «Sostenida», dijo el juez Hamilton firmemente. «Señor Thornwell, manténgase en los hechos». «Por supuesto, su honor. Los hechos son estos. Clara Mae pertenece con su familia real, no con un extraño que la compró como compraría ganado». Thornwell llamó a Calvin Riggins como su primer testigo. Calvin se acercó al estrado con confianza, jurando decir la verdad con la mano sobre la Biblia. «Señor Riggins, ¿cuál es su relación con Clara Mae?» «Soy primo segundo de su difunto padre, su pariente masculino más cercano». «¿Y por qué no buscó la custodia inmediatamente después de la muerte de sus padres?». Calvin había preparado claramente esta respuesta. Desafortunadamente, estábamos fuera del territorio manejando asuntos comerciales urgentes en St. Louis. No nos enteramos de la tragedia hasta semanas después, y para entonces entendimos que la niña había sido colocada en una pensión.
Asumimos que estaba siendo cuidada apropiadamente mientras hacíamos arreglos para traerla a casa con nosotros. ¿Y cuáles son sus planes para Clara Mae si se le otorga la custodia? Los ojos de Calvin se iluminaron con lo que parecía cariño genuino, aunque Hiram notó que nunca realmente miraba hacia Clara. Queremos darle todo lo que sus pobres padres no pudieron. Educación en las mejores escuelas, lecciones de música y arte, introducción a la sociedad apropiada. Mi esposa está ansiosa por actuar como madre para ella. ¿Y financieramente están preparados para esta responsabilidad? Absolutamente. Tenemos medios considerables. Cuando Davidson se levantó para el contrainterrogatorio, Hiram pudo ver que el abogado tenía algo preparado. Señor Riggins, dice que no sabía sobre la muerte de los padres de Clara durante semanas. ¿Pero no es cierto que asistió al funeral? Calvin vaciló por un momento. Sí, pero... De hecho, habló con Clara en el funeral, ¿no es así? Le dijo, y cito, «Es una lástima, pero estamos demasiado ocupados para hacernos cargo de ti». ¿Recuerda esas palabras? Puede que haya dicho algo así, pero estaba en shock por la pérdida. Y sin embargo, 6 meses después, de repente está en posición de brindarle un hogar. ¿Qué cambió, señor Riggins? Nuestros asuntos comerciales se resolvieron, naturalmente. O tal vez se enteró de la herencia que los padres de Clara dejaron en fideicomiso para ella. Una herencia que ascendía a casi $2.000 y 160 acres de tierra fértil. La habitación se llenó de murmullos. Calvin se puso pálido. No sé de qué herencia está hablando, mintió, pero su voz había perdido su confianza anterior. ¿No? Qué extraño, considerando que contrató a un investigador privado específicamente para localizar estos bienes hace apenas un mes. Thornwell se levantó. Objeción, su honor. El señor Davidson está... denegada, dijo el juez Hamilton, sus ojos ahora fijos en Calvin con nueva intensidad. Quiero escuchar esto. Davidson sacó un documento de su maletín. Su honor. Tengo aquí una factura de la agencia de detectives Pinkerton por servicios prestados al señor Riggins, específicamente para localizar e inventariar los bienes de James Riggins, fallecido. El rostro de Calvin ahora estaba completamente rojo. Eso no significa... Significa, señor Riggins, que usted no vino aquí por el bienestar de Clara. Vino por su dinero. Cuando Calvin bajó del estrado, parecía haber envejecido 10 años. Thornwell llamó a Loretta después, pero su testimonio sobre sus planes maternales sonó hueco después de las revelaciones sobre la herencia. Luego fue el turno de Davidson de presentar su caso. Llamó al reverendo Hale como primer testigo. Reverendo Hale, ¿ha tenido oportunidad de observar la relación entre el señor Beckett y Clara May? He tenido muchas oportunidades, dijo Hale con su dignidad tranquila habitual. Los veo en la iglesia cada domingo, y he visitado su hogar varias veces. ¿Y qué ha observado? He visto a una niña florecer. Cuando Clara llegó por primera vez al señor Beckett, estaba pálida, temerosa, apenas hablaba. Ahora es una niña vibrante y segura que ríe, hace preguntas y claramente se siente amada y segura. ¿Ha observado algo inapropiado en su relación? Todo lo contrario. He visto a un hombre redescubrir su humanidad a través del acto de nutrir. El señor Beckett era un alma perdida después de la muerte de su esposa e hija. Clara le ha dado propósito de nuevo, y él le ha dado el hogar amoroso que toda niña merece. Hale miró directamente al juez Hamilton. Su honor. Yo perdí a mi propio hijo hace años. Sé lo que el dolor puede hacerle a un hombre, y sé lo que el amor puede hacer para sanarlo. Lo que he presenciado entre Hiram Beckett y Clara Mae es nada menos que un milagro de sanación mutua. Después vino el sheriff Carver, quien testificó sobre el carácter de Hiram y sobre cómo había observado el cambio positivo en ambos desde que Clara llegó al rancho. ¿Ha recibido alguna queja sobre el cuidado que el señor Beckett proporciona a Clara?, preguntó Davidson. Ninguna. Ni una sola, dijo Carver firmemente. Algunos chismes del pueblo, tal vez, pero ninguna queja legítima. Finalmente, Davidson llamó a Hiram al estrado. Hiram se acercó con las piernas temblorosas, consciente de que este momento podría determinar el futuro de Clara. Señor Beckett, ¿por qué ofreció $1 por Clara en la subasta? Hiram había ensayado esta respuesta, pero cuando llegó el momento, solo pudo hablar desde el corazón, porque era lo correcto. Ver a una niña siendo vendida como ganado. No podía quedarme ahí parado y permitir que eso pasara. ¿Qué ha significado Clara para usted estos últimos meses?
Hiram miró a Clara, sentada en la primera fila junto al reverendo Hale. Sus ojos grandes estaban fijos en él, llenos de esperanza y miedo. «Clara me salvó tanto como yo la salvé a ella», dijo, su voz ronca con emoción. «Durante 5 años después de que murió mi familia, yo simplemente existía. No vivía realmente. Clara me trajo de vuelta a la vida. Me enseñó a esperar el mañana de nuevo. ¿Y qué puede ofrecerle que los Riggins no pueden? No puedo ofrecerle dinero elegante o vestidos lujosos», admitió Hiram. «Pero puedo ofrecerle algo que el dinero no puede comprar. Puedo ofrecerle amor incondicional. Un hogar donde sea valorada por quien es, no por lo que puede heredar. Un padre que eligió amarla cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo». Su voz se quebró ligeramente. «Su honor. Yo compré a una niña por $1 de plata, pero encontré a mi hija». Cuando Thornwell se levantó para el contrainterrogatorio, atacó sin piedad. «Señor Beckett, usted no tiene entrenamiento en criar niñas, ¿verdad?» «No, formalmente no». «¿Y qué puede ofrecerle a Clara en términos de educación? ¿Refinamiento social? ¿Preparación para el matrimonio?» «Puedo enseñarle a ser fuerte», dijo Hiram firmemente, «a defenderse por sí misma, a trabajar duro y encontrar alegría en cosas simples, a ser compasiva y valiente. Pero ¿puede darle las ventajas que una jovencita necesita en la sociedad? Puedo darle algo mejor. Puedo darle la confianza de saber que es amada, sin importar qué». Thornwell pasó a atacar las finanzas de Hiram, su aislamiento, su inexperiencia. Pero con cada ataque, Hiram se mantuvo firme, respondiendo con la honestidad simple que había caracterizado toda su vida. Finalmente, el juez Hamilton habló. «Me gustaría escuchar de Clara Mae». Un silencio completo llenó la habitación. Clara se levantó lentamente, sus piernas temblando tanto que Hiram temió que pudiera caerse. Caminó hacia el estrado como si fuera al cadalso. «Hola, Clara», dijo el juez Hamilton gentilmente. «Solo quiero hacerte algunas preguntas». «¿Está bien?» Clara asintió, aunque estaba tan pálida que parecía un fantasma. «¿Entiendes por qué estamos aquí hoy?» «Sí, señor. Para decidir dónde voy a vivir». «¿Y dónde quieres vivir?» Clara miró a los Riggins, luego a Hiram. Cuando habló, su voz era pequeña pero clara. «Quiero quedarme con Hiram». «¿Por qué?» «Porque él me ama», dijo simplemente. «Cuando tuve pesadillas, se quedó conmigo. Cuando rompí su plato, no se enojó. Me enseñó a alimentar a las gallinas y a no tener miedo de los caballos. Y cuando la gente dice cosas feas sobre nosotros, él me defiende». Su voz se hizo más fuerte. «Los señores Riggins nunca me quisieron antes. Solo me quieren ahora porque hay dinero. Pero Hiram me quiso cuando no había dinero, cuando solo había yo». «¿Y cómo te sientes viviendo con el señor Beckett?» Por primera vez, Clara sonrió. «Me siento como si estuviera en casa, como si perteneciera allí, como si fuera su verdadera hija. Aunque no compartan sangre, la sangre no te hace familia», dijo Clara con una sabiduría que parecía mucho mayor que sus años. «El amor, sí». Cuando Clara bajó del estrado, no había un ojo seco en la habitación. Incluso el juez Hamilton parecía conmovido. Los argumentos finales fueron breves. Thornwell apeló a la ley y la tradición. Davidson apeló al corazón y al sentido común. Luego el juez Hamilton se retiró para deliberar. Los minutos se sintieron como horas. Hiram sostuvo la mano de Clara, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de la tensión. Finalmente, el juez regresó. «Este caso ha presentado una pregunta fundamental», comenzó. «¿Qué constituye una familia? ¿Es sangre? ¿Es dinero? ¿Es convención social?» Hizo una pausa, mirando a cada parte por turno. «He decidido que una familia se define por amor, cuidado y compromiso mutuo. Clara Mae Riggins ha florecido bajo el cuidado del señor Beckett de una manera que no creo que hubiera sido posible en ningún otro lugar». Los Riggins se pusieron tensos. Además, encuentro profundamente perturbadoras las evidencias de motivación financiera de parte de los demandantes. Un niño no es un activo que se reclama por ganancia. El juez miró directamente a Clara. «Joven, has mostrado una madurez notable hoy. Tu testimonio ha sido el factor decisivo en mi decisión». Clara apretó la mano de Hiram tan fuerte que él pensó que podría romperle los dedos. «Por lo tanto, otorgo custodia legal permanente de Clara Mae Riggins a Hiram Beckett».
con todos los derechos y responsabilidades de un padre legal. La habitación estalló. Clara gritó y se arrojó a los brazos de Hiram. Los Riggins se veían aturdidos y furiosos. Parte de la audiencia aplaudía, mientras otros murmuraban su desaprobación. Pero Hiram solo podía escuchar una cosa: Clara susurrando «papá» una y otra vez contra su hombro mientras lloraba lágrimas de alivio y alegría. Habían ganado. Contra todas las probabilidades, habían ganado. Cuando finalmente salieron del salón del pueblo esa tarde, la primera nieve del invierno había comenzado a caer. Clara extendió su mano para atrapar los copos, riendo cuando se derritieron en su palma. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó Hiram. «¿Qué?» «Significa que oficialmente eres una Beckett ahora». Clara consideró esto solemnemente. «Clara May Beckett», dijo, probando el nombre. «Me gusta cómo suena». «A mí también», dijo Hiram, su corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Mientras caminaban a casa juntos a través de la nieve que caía, padre e hija por elección y por ley, Hiram se dio cuenta de que el juez Hamilton tenía razón. La familia no se trataba de sangre, se trataba de amor. Y el amor, había aprendido, era la fuerza más poderosa en el mundo. 6 meses después del juicio, la primavera había llegado al territorio de Wyoming con una explosión de vida que parecía hacer eco de la transformación en el rancho Beckett. Los álamos que bordeaban el camino de entrada habían brotado hojas nuevas de un verde tan brillante que dolían los ojos, y el aire llevaba el aroma dulce de la hierba nueva y las flores silvestres. Clara, ahora oficialmente Clara May Beckett, según todos los documentos legales del territorio, estaba de pie en el porche trasero, cepillando a Buttercup, la yegua dorada que Hiram le había regalado por su 8º cumpleaños. La yegua era gentil y paciente, perfecta para una jinete novata, y Clara había aprendido a montarla con la misma gracia natural con la que había aprendido todo lo demás en su nueva vida. «Fácil, chica», murmuró Clara, trabajando con cuidado un nudo en la crin de Buttercup. «Hiram dice que si te mantengo limpia y brillante, serás la yegua más hermosa en todo el condado». Desde el granero llegaba el sonido del martillo de Hiram. Estaba reparando los establos, expandiéndolos para acomodar las 3 vacas nuevas que había podido comprar con el dinero de la herencia de Clara. Habían decidido juntos usar parte de los fondos para mejorar el rancho, convirtiendo el lugar en algo que pudiera realmente prosperar en lugar de simplemente sobrevivir. «¡Clara!», gritó Hiram desde el granero. «¿Puedes venir aquí un momento?». Clara le dio una palmadita final a Buttercup y corrió hacia el granero, su vestido nuevo, hecho de algodón azul claro que ella misma había escogido en la tienda de Cheyenne, ondeando detrás de ella. Ya no era la niña pálida y temerosa que había llegado al rancho el otoño anterior. El sol de Wyoming había bronceado su piel. El trabajo al aire libre había fortalecido sus brazos. Y más importante aún, el amor constante había devuelto la luz a sus ojos. «Sí, papá». La palabra todavía la llenaba de calidez cada vez que la decía. Después del juicio, había comenzado a llamarlo papá naturalmente, sin pensarlo, como si la palabra hubiera estado esperando dentro de ella todo el tiempo. Hiram sonrió al escucharla. También a él le llenaba el corazón cada vez. Estaba de pie junto a una nueva puerta que había estado instalando en el establo, con un pincel en una mano y una lata de pintura blanca en la otra. «¿Qué piensas de esto?», preguntó, señalando hacia algo que había pintado en la parte superior de la puerta del granero. Clara siguió su mirada y jadeó. En letras elegantes y cuidadosas, Hiram había pintado «Rancho Beckett» y debajo, en letras igualmente hermosas, «An Clara». «¿En serio?», susurró, tocando las letras pintadas con reverencia. «¿Mi nombre va a estar en el granero para siempre?». «Para siempre», confirmó Hiram. «Este es tu hogar tanto como el mío. Tu nombre pertenece aquí». Clara se arrojó a sus brazos, manchando su delantal con pintura blanca, pero a ninguno de los dos les importó. Se habían vuelto una familia que se expresaba amor libremente, con abrazos, palabras gentiles y pequeños gestos como nombres en graneros. «Espera hasta que lo vea el reverendo Hale», dijo Clara, dando un paso atrás para admirar su nombre una vez más. «Va a decir que es la cosa más bonita que ha visto». El reverendo Hale se había convertido en un visitante regular en el rancho, especialmente después de que Hiram hubiera comenzado a ayudar con las reparaciones de la iglesia los sábados.
El anciano clérigo se había encariñado enormemente con Clara y a menudo traía libros para ella de su biblioteca personal. Clara había resultado ser una lectora voraz, devorando todo desde los salmos hasta las novelas de aventuras. De hecho, dijo Hiram, el reverendo Hale viene esta tarde. Hay algo especial que queremos discutir contigo. Clara lo miró con curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar más, el sonido de carruajes acercándose los interrumpió. Se dirigieron hacia el frente de la casa para ver no uno sino 3 carruajes subiendo por el sendero, algo inusual para un día de semana. El primer carruaje contenía al reverendo Hale, como era esperado, pero su cara llevaba una sonrisa más amplia de lo usual. Del segundo carruaje emergió el sheriff Carver con su esposa Marta, y del tercero, para sorpresa de Clara, bajó Doris Miller del almacén general, seguida por 2 mujeres más del pueblo que Clara reconocía de la iglesia. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, mirando hacia Hiram en busca de pistas. Paciencia, pequeña, dijo Hiram con una sonrisa misteriosa. Vas a ver. Cuando todos se habían reunido en el porche delantero, el reverendo Hale se aclaró la garganta solemnemente. Clara Mae Beckett, comenzó, usando su nombre completo con la formalidad de alguien haciendo un anuncio importante. Hemos venido aquí hoy por una razón muy especial. Clara miró a los rostros reunidos, todos sonriendo con una especie de alegría expectante que la llenó de anticipación nerviosa. Como sabes, continuó Hale, has estado viviendo con Hiram bajo custodia legal durante estos últimos meses, pero hay algo más que tanto él como la comunidad sentimos que debería hacerse. Hale se volvió hacia Hiram. Hiram Beckett, durante los últimos 8 meses, has demostrado ser no solo un guardián, sino un verdadero padre para esta niña. La has criado con amor, paciencia y devoción que habría hecho que tu querida Marta se sintiera orgullosa. Los ojos de Hiram se humedecieron al mencionar a su difunta esposa, pero Clara tomó su mano, dándole fuerza. Y Clara, continuó Hale, has florecido bajo su cuidado de maneras que han tocado los corazones de todos en este pueblo. Has mostrado valor, gentileza y una sabiduría más allá de tus años. Se detuvo, construyendo el suspense. Por eso, con la autoridad investida en mí por el territorio de Wyoming y con los testigos aquí reunidos, me gustaría realizar una ceremonia especial hoy. Sacó un documento oficial de su abrigo. Esta es una petición de adopción formal. Hiram, si firmas esto, Clara Mae ya no será solo tu pupila legal. Será legalmente tu hija adoptada, con todos los derechos y privilegios que eso conlleva, incluyendo el derecho de heredar y el derecho de llevar tu nombre para siempre. Clara sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Adopción?, susurró. Si tú quieres, dijo Hiram, arrodillándose para estar a su nivel. No tienes que decidir ahora mismo, pero... ¡Sí!, gritó Clara, tan fuerte que asustó a las gallinas en el corral. Sí, sí, sí. Risas cálidas brotaron del grupo reunido. Doris Miller, quien había sido una de las más escépticas sobre el arreglo al principio, se secó los ojos con su pañuelo. Bueno, entonces, dijo Hale con una sonrisa radiante, procedamos. La ceremonia fue simple pero profundamente emotiva. Hiram firmó los papeles con una mano que temblaba ligeramente por la emoción, y Clara puso su huella dactilar al lado de su firma con toda la seriedad de alguien que entendía la importancia del momento. Por el poder investido en mí, declaró Hale, te proclamo, Clara Mae, oficialmente y para siempre, la hija adoptada de Hiram Beckett. Que esta familia, nacida no de sangre sino de amor y elección, sea bendecida con muchos años de felicidad. Clara se arrojó a los brazos de Hiram otra vez, y esta vez, cuando lloró, fueron lágrimas de alegría pura. Alrededor de ellos, los testigos aplaudían y gritaban felicitaciones. Ahora eres realmente una Beckett, murmuró Hiram en su oído. Para siempre y legalmente. Para siempre, repitió Clara, y la palabra sonó como una promesa. Después de que los documentos fueran firmados y las felicitaciones fueran intercambiadas, Doris Miller se acercó a Clara con algo en sus manos. «Tengo algo para ti, querida», dijo, extendiendo un paquete envuelto en papel marrón, de parte de las damas del pueblo. Clara abrió el paquete cuidadosamente para revelar un hermoso vestido de domingo hecho de seda azul marino con encaje blanco en el cuello y las mangas. Era el vestido más elegante que había visto jamás. «Es para tu bautismo», explicó Doris.
El reverendo Hale dice que te gustaría ser bautizada ahora que eres oficialmente una Beckett. Clara miró hacia Hale, quien asintió. Si quieres, podemos hacerlo el próximo domingo. Es tradicional para los niños adoptados, una manera de marcar su nuevo comienzo. Me encantaría, dijo Clara, abrazando el vestido contra su pecho. Esa tarde, después de que todos los visitantes se hubieran ido y la emoción del día hubiera comenzado a calmarse, Clara y Hiram se sentaron en el porche a ver la puesta de sol. El cielo estaba pintado en rosas y dorados, y las montañas distantes se veían púrpuras contra el horizonte. «¿Papá?», dijo Clara, usando la palabra con nueva autoridad oficial. «Sí, hija», respondió Hiram, y ambos sonrieron al escuchar cómo sonaba eso. «¿Crees que mamá Marta y Mary Elizabeth están contentas? ¿Sobre mí, quiero decir?» Hiram consideró la pregunta seriamente. Era algo en lo que había pensado mucho. Si Marta aprobaría lo que había hecho, si de alguna manera estaba traicionando su memoria al amar a otra niña. «¿Sabes qué pienso?», dijo finalmente. «Creo que Martha está en el cielo riéndose porque finalmente me las arreglé para hacer algo bien. Y creo que Mary Elizabeth está feliz de tener una hermana mayor para cuidar de su viejo papá». Clara sonrió ante eso. «Me gusta esa idea. Como si fuéramos todas familia, incluso las que están en el cielo». «Exactamente». Se sentaron en silencio cómodo por un rato, viendo cómo las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo que se oscurecía. «¿Papá?», Clara habló de nuevo. ¿Te acuerdas de cuando me dijiste sobre California? ¿Sobre las playas donde las olas son azules como los ojos de Dios? Me acuerdo. ¿Todavía quieres ir algún día?» Hiram la miró. Esta niña que había transformado su mundo simplemente al estar en él. «¿Tú quieres ir?» «Tal vez algún día», dijo Clara pensativamente. «Pero no ahora. Ahora quiero quedarme aquí y hacer que nuestro rancho sea el mejor rancho en todo Wyoming». Ese suena como un plan excelente. El domingo siguiente, Clara fue bautizada en el arroyo cerca de la iglesia, con medio pueblo como testigos. Llevaba su nuevo vestido azul marino, y cuando emergió del agua, el sol la atrapó de tal manera que parecía estar rodeada de luz dorada. «Clara Mae Beckett», declaró el reverendo Hale, «te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que seas siempre una luz en este mundo, como has sido una luz para todos nosotros». Cuando salió del agua, Clara corrió directamente hacia Hiram, empapando su traje bueno, pero a él no le importó. La levantó y la hizo girar, ambos riendo bajo el sol de primavera. Después de la ceremonia, mientras la congregación se reunía para un almuerzo comunitario en los terrenos de la iglesia, algo extraordinario sucedió. Una por una, las personas que habían susurrado y chismeado sobre la situación irregular de Hiram y Clara se acercaron para ofrecer felicitaciones genuinas. Mrs. Thornton, quien había sido una de las más críticas, tomó las manos de Clara entre las suyas. «Querida niña», dijo, sus ojos húmedos, «quiero disculparme por haber dudado. Está claro para cualquiera con ojos que tienes exactamente el padre que necesitas, y él tiene exactamente la hija que necesita». Incluso Pete Morrison, el hombre que Hiram había golpeado en el salón, se acercó para ofrecer una disculpa incómoda. «Beckett», dijo, extendiendo su mano, «puede que no haya entendido al principio, pero cualquier tonto puede ver ahora que hiciste lo correcto. Esa niña no podría estar en mejores manos». Hiram estrechó la mano del hombre, sintiendo como si una vieja herida finalmente estuviera sanando. Esa noche, cuando regresaron al rancho, Clara se dirigió inmediatamente al pequeño cementerio detrás de la casa donde estaban enterradas Martha y Mary Elizabeth. Hiram la había llevado allí poco después de que llegara, explicándole quién estaba allí, y Clara había adoptado la costumbre de visitar las tumbas regularmente, a menudo trayendo flores silvestres o simplemente sentándose a hablar. Hiram la siguió a distancia, dándole privacidad pero manteniéndose lo suficientemente cerca para escuchar. «Hola, mamá Marta», dijo Clara, arrodillándose junto a la piedra simple que marcaba la tumba de Martha. «Hoy fue mi bautismo. Llevé un vestido hermoso y todo el pueblo vino. Papá estaba tan orgulloso que se veía como si fuera a explotar. Se movió hacia la tumba más pequeña. Y hola, Mary Elizabeth. Sé que habrías sido mi hermana mayor si hubieras vivido. Quiero que sepas que cuidaré bien de papá. Le haré chocolate caliente cuando esté triste y me aseguraré de que coma suficientes verduras
Y lo haré reír todos los días. Se detuvo, recogiendo una pequeña flor silvestre que había brotado cerca de la base de la piedra. Y les prometo que siempre recordaré que ustedes vinieron primero, que él las amó antes de amarme a mí, y que eso no hace que su amor por mí sea menos especial. De hecho, creo que hace que sea más especial, porque él eligió amar de nuevo después de perderlas. Clara colocó la flor entre las dos tumbas. Así que cuidémoslo juntas. ¿Está bien? Ustedes desde el cielo y yo desde aquí abajo. Hiram sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Se acercó silenciosamente y puso su mano en el hombro de Clara. «Creo que les gustaste mucho», murmuró. «¿En serio?» «En serio». Y Clara, gracias por entender sobre ellas. No todas las niñas serían tan generosas. Clara se levantó y se sacudió la tierra de las rodillas. «Son parte de ti, así que son parte de mí también. Así es como funciona la familia». Una semana después, mientras Clara ayudaba a Hiram a plantar su jardín de verduras, habían decidido plantar girasoles a lo largo de la cerca, tal como había soñado durante esos primeros días inciertos. Un carruaje familiar subió por el sendero. Era el reverendo Hale, pero esta vez venía solo y llevaba una expresión de emoción apenas contenida. «Tengo noticias», anunció antes de que bajara completamente del carruaje. «Noticias maravillosas». «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Hiram, limpiándose las manos en su camisa. «El tipo que cambia vidas», dijo Hale con una sonrisa misteriosa. «Parece que la historia de ustedes dos ha viajado más lejos de lo que pensábamos. Un periodista de Denver escuchó sobre el juicio de custodia y ha escrito un artículo sobre ustedes para el periódico». Hale sacó un periódico doblado de su abrigo. Se llama «El dólar de plata que compró una familia». Ha causado toda una sensación. Clara y Hiram se acercaron para leer por encima del hombro de Hale. El artículo contaba su historia con elocuencia y calidez, presentándolos no como una curiosidad, sino como un ejemplo de lo mejor de la naturaleza humana. «Pero eso no es todo», continuó Hale, claramente disfrutando de su papel como portador de buenas noticias. «Parece que su historia ha inspirado a otros. He recibido cartas de familias de todo el territorio, familias que están considerando adoptar huérfanos después de leer sobre ustedes». Los ojos de Clara se iluminaron. «¿En serio? ¿Otros niños van a encontrar familias por nuestra culpa?» «Así parece. De hecho, hay una pareja en Cheyenne que específicamente citó su historia como inspiración para adoptar a 2 hermanos huérfanos, y otra familia en Laramie que ha decidido tomar a una niña pequeña que había estado en un orfanato durante años». Hiram se sintió abrumado por la idea de que su decisión de salvar a Clara había creado ondas que se extendían mucho más allá de su pequeño rancho. «¿Sabes lo que esto significa?», le dijo a Clara. «¿Qué?». «Significa que el bien que haces en el mundo se extiende. Significa que cuando eliges el amor sobre la indiferencia, cuando eliges la acción sobre la pasividad, cambias más que solo tu propia vida». Clara consideró esto solemnemente. «Así que tal vez otros papás e hijas se encontrarán como nos encontramos nosotros». «Exactamente». Esa noche, mientras Clara dormía en su habitación, que ahora estaba llena de libros, dibujos y pequeños tesoros que había recolectado durante sus aventuras en el rancho, Hiram se sentó en la mesa de la cocina y escribió en su diario. Había comenzado la práctica después del juicio, sintiendo que su historia con Clara era demasiado importante para no ser registrada. «Han pasado 10 meses desde que Clara Mae entró en mi vida», escribió. 10 meses desde que pagué $1 de plata por una niña y recibí una hija a cambio. Esta noche, mientras escribo esto, puedo escuchar su respiración suave desde su habitación, y mi corazón está tan lleno que a veces me pregunto cómo mi pecho puede contenerlo todo. Pensé que sabía lo que era la paternidad antes, con Mary Elizabeth, pero eso era diferente. Ella llegó a mí a través de la biología y el matrimonio. Clara llegó a mí a través de la elección. Ambas formas de amor son hermosas, pero hay algo especial sobre elegir amar a alguien cuando no tienes que hacerlo. Mañana plantaremos los girasoles que ella ha estado esperando. Crecerán altos y brillantes a lo largo de nuestra cerca, visibles desde millas de distancia. Cualquiera que pase sabrá que aquí vive gente que cree en la belleza, que cree en hacer que las cosas crezcan, como Clara y yo. Cerró el diario y miró hacia la ventana, donde las estrellas brillaban sobre su pequeño pedazo de Wyoming. En algún lugar allá afuera, otros niños estaban esperando a sus familias,
Otros padres estaban esperando a sus hijos, y gracias al ejemplo que él y Clara habían establecido, tal vez algunos de esos encuentros sucederían un poco más pronto. Se levantó para chequear a Clara una vez más antes de acostarse, un hábito que había desarrollado y que no tenía intención de romper jamás. La encontró durmiendo profundamente, con una sonrisa pequeña curvando sus labios, como si incluso en sueños supiera que estaba exactamente donde pertenecía. «Buenas noches, mi hija», susurró, y las palabras se sintieron como una oración de gratitud. Afuera, el viento nocturno susurraba a través de los álamos, llevando consigo el aroma de la tierra nueva y las promesas de la temporada de crecimiento que venía. Y en el granero, recién pintado y orgulloso, las letras brillaban bajo la luz de la luna. Rancho Beckett y Clara. Era un nombre que duraría. Una familia que había elegido ser. Y en el territorio de Wyoming, donde las historias se volvían leyendas y las leyendas se volvían verdad. La historia del dólar de plata que compró una familia se contaría durante generaciones, no como un cuento de tristeza, sino como un testimonio del poder transformador del amor elegido. El final perfecto para un nuevo comienzo.